Bienvenidos y bienvenidas a nuestro podcast Entre Saberes e Ignorancias, hablando sobre motricidad y educación. Hoy tenemos una nueva mini entrevista con nuestro querido Julio Brugnara Melo. ¿Cómo estás, Rodrigo? Bien, ¿y tú, Constanza, cómo estás? Bien, gracias. Dale la bienvenida ya a Julio. Sí, por supuesto. Bueno, tú lo vas a presentar, ¿sí? Sí, bueno, Julio, profesor de nuestra universidad, estudió educación física en la Universidad Federal de Pampa. Su magíster y doctorado es en Ciencias del Movimiento Humano en la Universidad Río Grande do Sur. Es brasileño. En la actualidad se desempeña como profesor jerarquizado de nuestra Escuela de Educación Física aquí en la Pontificia Universidad Católica de Valparaíso, en la cual realiza docencia de pre- y posgrado, además de un largo trayecto como investigador. En cuanto a investigación, en la actualidad tiene adjudicado un proyecto Fondesit de iniciación denominado Fitborn. Bienvenido, Julio. Hola, muchas gracias por la invitación. Ahora sí, muchas gracias por la invitación a este querido podcast. Yo también soy un seguidor, así que bastante feliz en poder estar acá. A todas y todos seguidores también espero que les guste mi entrevista. Maravilloso. Muy bien, Julio. Bueno, bienvenido a nuestro episodio de la mini entrevista, como bien señaló Constanza, que es una sección del podcast. Y la idea es un poco también dar a conocer a nuestra unidad académica, a los investigadores, profesores y profesoras que aquí siempre están con nosotros. Entonces, para comenzar, Julio, ¿quién es Julio? ¿Qué te gusta? ¿Qué te motiva? Cuéntanos un poco de ti. Vale, bueno, una pregunta que siempre es compleja de responder porque uno siempre trata de decir cosas del trabajo. Pero yo, en primer lugar, me gusta, y Julio es una persona que hace mucho deporte. Yo siempre estuve muy involucrado con el deporte y bueno, fui jugador de balonmano durante casi toda la vida. Dejé de jugar balonmano hace poco tiempo, en realidad, a nivel profesional, por así decirlo. Y claro, sumado a esto, toda la trayectoria como profe de educación física, pero también brasileño, que vive en otro país, un desafío grande, papá de una hija de 14 años, adolescente también, una vida compleja. Yo creo que estas son las principales cosas que podrían definirme, el deporte, la educación física y la familia. Muy bien, oye, bueno, nos cuentas que naciste en Brasil, Sí. pero tú cuando hablas ya como chileno. De hecho, fue una cosa que me impresionó que Julio llegó y que ya a los meses ya estaba ahí bien, con un chileno es bien apropiado. Julio, entonces en este proceso, cuéntanos un poquito cómo fue la llegada a Chile, por qué te viene y cómo ha sido el proceso. Sí. ¿Cuántos años ya llegaste en Ya, 2023? 4, vamos cerrando casi 4 años. 4 años. Sí, sí, pasa Bien, rápido. o sea, llegaste en diciembre del 22. En diciembre. En noviembre, la primera vez que estuve, me devolví para activar la visa y en diciembre ahí oficialmente. Ya, ya cuéntanos un llegué. poquito el proceso, cómo lo has vivido. Vale, bueno, en primer lugar, la gente cuando piensa Brasil, es importante mencionar, piensa siempre en Río. Yo soy del extremo sur de Brasil, ya es frontera con Uruguay y Argentina. Entonces yo el español siempre estuve presente en mi vida desde siempre. El comercio, la gente cruza la calle para comprar cosas en Argentina, ir a Uruguay. Los Ahí lo separa un uruguayos. puente. Claro, hay un puente. Yo en Uruguayana, que es donde yo hice el pregrado en la Universidad Federal de Pampa, es un puente. Entonces era muy normal a los fines de semana ir a jugar balonmano en Argentina o comprar cosas en el supermercado, iba a comprar zapatillas. Entonces uno siempre trabajó con el portuñol. Y claro, después ya en la universidad tuve un poco más de ganas de estudiar el español. Entonces a mí se me hizo fácil llegar e instalarme acá porque yo no encontré la barrera del idioma. Yo sé que, por ejemplo, hay personas que cuando llegan el idioma es una barrera importante, sobre todo para dar clases. Yo me acuerdo que la cosa que yo pensaba cuando llegué era justamente eso. Voy a llegar y en un mes más ya tengo que hacer harta clase. Entonces, las clases en el gimnasio, en la educación física, uno está ahí gritando y uno sabe que el gimnasio se genera bulla y de repente si tú hablas fuerte, la persona que está al otro lado de la cancha no te escucha y me preocupaba esto, pero en realidad tuve algunos momentos que tuve que acercarme al estudiante para que me entendiera mejor y que yo entendiera a los estudiantes también, pero en realidad fue bien, bien amigable. Y yo creo que fuera de esa parte, en la región donde yo crecí en Brasil, Río Grande del Sur, comparte mucho de la cultura
sudamericana, así con Argentina, con Chile, más como sur de Chile. Yo ahora ando aprendiendo más como del asado, el mate, y eso se me hizo más fácil ese cambio, porque finalmente hay cosas que nosotros compartimos que es muy similar. Muchas veces yo, por ejemplo, mi hija en Brasil tiene baila, y yo a veces veo que es muy similar la ropa, la forma, con cómo se hacen los bailes. Entonces, no es como, no extraño tanto estar lejos, es como que no estuviera tan lejos, sí. Oye, muy rápido. Comida preferida chilena. Oh, comida preferida chilena. El completo, algo que me pegó. Porque yo hago broma con toda la gente que en Brasil nosotros comemos la palta con azúcar, Sí. dulce. ¿Ya? Y aquí yo aprendí a comer la palta salada y me encanta. Yo hoy día tengo palta en la casa. Yo me acuerdo de una de las primeras salidas estas de convivencia cuando en un local te llevaron una hamburguesa con palta. Y, Sí, yo encontré así como inmersión cultural. Sí. Pero Al bien. toque. No podemos Ok. preguntar la comida favorita y el trago favorito. Ah, Mm. Ese domingo me tomé una piscola. Ese es mi trago favorito. No hay otra. la clásica, la clásica. La clásica. Chileno, Muy muy bien, chileno. Sí. Bueno, volviendo un poco ya a los temas que nos convocan. Sabemos que en la actualidad estás liderando un equipo de investigación aquí en nuestra escuela, denominado GAME. Sí. Fue un tránsito, fue una buena apuesta, pero ¿qué significa GAME? Cuéntanos un poco sobre la línea, qué hacen. Cuéntanos un poco de tu grupo. Vale. Ya, gracias. Cuando yo llegué acá, ya venía con una línea de investigación bien ya desarrollada, ya tenía muchas redes de contacto, proyectos ya, y esa línea tiene que ver básicamente con entender cómo la condición física, que son diferentes condiciones que uno tiene, flexibilidad, fuerza, velocidad, que acaba manifestándose en diferentes prácticas, cómo esa condición física se asocia con parámetros de salud. Esa era mi línea. Y del doctorado hacia adelante, yo enfoqué mucho en la parte de salud musculoesquelética, en salud de los huesos y salud de los músculos. Entonces, más que observar las prácticas, quería observar el resultado en sí a nivel de cuerpo. O sea, por ejemplo, niño adolescente, si el nivel de fuerza, eso impacta o no impacta, porque muchas veces uno piensa que sí puede ser como el mejor para la salud, pero efectivamente para algunas cosas no es eso lo que puede decir que una persona tiene niveles de salud y etcétera. Entonces ahí nos enfocamos en esto. Y el grupo empieza a nacer justamente de la necesidad de generar discusiones más profundas en esa línea específica. Entonces a partir de esa línea nosotros empezamos a observar que para entender esos mecanismos de relaciones necesitábamos buscar conocimientos de otras áreas. Entonces yo empecé a hacer mucha colaboración con la área de kinesiología, principalmente de biomecánica. Entonces entender cómo los movimientos de los niños, independiente de la actividad que están haciendo, puede impactar en su crecimiento, en sus músculos, en sus huesos. Y a partir de ahí empezó a nacer el grupo que tiene nombre, Grupo de Investigación en Adaptaciones Musculoesqueléticas al Entrenamiento. Entonces decidimos trabajar con entrenamiento para enfocarnos en ejercicio. Porque ahí es una parte de lo que nosotros trabajamos que es mucho más específica, que es más controlada, que es cuando uno hace prescripción del ejercicio, o sea para un deporte, o sea para un ejercicio en un gimnasio, y así nos concentramos. Y el FitBone específicamente tiene como objetivo trabajar el ejercicio de alta intensidad y cómo eso impacta en el desarrollo óseo. Y ahí está un tema que nosotros hemos trabajado bastante profundo. Hemos ahora avanzado a trabajar también con personas mayores y entender cómo esos ejercicios en otras etapas de la vida pueden influir, por ejemplo, en fracturas de cuello de fémur, que es una de las principales fracturas que las personas mayores tienen y genera un grave problema de falta de movimiento y de auto, no de autocapacidad, pero de autonomía para hacer cosas del día a día cuando una persona se fractura. Entonces queremos entender cómo podemos apoyar con un granito de arena en prevenir ese tipo de cosas. Perfecto. Algo comentaste sobre el trabajo con
con kinesiología. Si nos puedes contar un poquito, parece que va en la misma línea, pero si nos puedes contar cuál ha sido la colaboración que has tenido Sí. con la escuela de kinesiología. Acá cuando yo llegué acá a la escuela, identifiqué que nuestra escuela no tenía un laboratorio de biomecánica. Entonces, para hacer ese tipo de análisis de movimiento que necesitan marcadores y a partir de esos marcadores con cámaras uno puede analizar y hacer algunos cálculos de fuerza, saber, por ejemplo, cómo las personas generan fuerza cuando saltan, generan potencia o cuál es su estructura neuromuscular al momento de aterrizar, que eso es algo bastante importante en los deportes, por ejemplo. Necesitamos un laboratorio. Y yo, cuando llegué, empecé a buscar la otra unidad académica y identifiqué que tenía un laboratorio de biomecánica en la escuela de Kine. Entonces fui en un de los encuentros Vinci que hace la PUCB y fui a buscar el profe que coordinaba ese laboratorio, y ahí que el profe Oscar. Y le toqué así y dijo, oye, profe, usted es el coordinador del laboratorio de biomecánica, yo necesitaba hacer alguna cosa en conjunto, ¿no quiere hacer una reunión? Y desde ahí se van muchos asados y conversaciones sobre investigación. Pero esas son las reuniones que más dejan. Exactamente, exactamente. Sí. Ya lo has mencionado, pero si tú pudieses definir en pocas palabras cuál es el aporte de tu línea de investigación a la disciplina, ¿qué nos podrías contar? Sí, yo creo que podemos trabajar en dos líneas. La primera es que la parte de enseñanza de los deportes siempre tiene junto una parte que va paralelo, que es la parte del desarrollo corporal dentro del deporte. Entonces, en la parte de iniciación deportiva y entrenamiento de adolescentes, nosotros hemos trabajado en eso, cómo el cuerpo se va adaptando. Y cuando hablo del cuerpo, nosotros enfocamos específicamente en músculos y huesos, ya cómo se va adaptando a partir de la práctica de diferentes deportes, diferentes entrenamientos. Y eso es un aporte interesante porque cuando los profes entienden eso, pueden observar que los niños, los adolescentes cuando hacen deporte cambian. Y esos cambios muchas veces son cambios que son naturales y muchas veces son cambios que no son naturales. Y los profes tienen que estar atentos ahí en eso. Y la otra parte es mucho más involucrada al tema de salud y ahí quizá una mirada mucho más de prevenir enfermedades, algo así, que es relacionada a la práctica de ejercicio, como uno de los factores que pueden a largo plazo prevenir diferentes tipos de enfermedades. Y nosotros nos enfocamos en la parte ósea, así que no tratamos de siempre mantener una línea bien clara para no intentar hablar así de todo y no hablar de nada realmente. Bien, bueno, ahora a final de año entendemos que tienes un congreso y nosotros también tenemos uno. Entonces, primero que nos cuentes referente al congreso que tienes con tu grupo. Que es en octubre. Que es en octubre, sí. Y ya luego pasaremos al siguiente. Vale. Nosotros postulamos a la Asociación Chilena de Ciencia del Movimiento para organizar el congreso, que en la quinta edición se hace cada 2 años. Y este congreso es un congreso que es asociado entre EF y Kine, y nosotros enfocamos en tener un tema como movimiento para el bienestar humano. Entonces, el enfoque del congreso va a ser cómo diferentes tipos de análisis de movimiento pueden colaborar al área de bienestar humano, en diferentes disciplinas. Entonces vamos a tener, por ejemplo, una profesora que va a hablar sobre el movimiento y el Alzheimer. Entonces, cómo el cerebro se comporta en diferentes etapas de la vida y cómo eso puede explicar y cómo están llegando cerca de entender cómo se desarrolla el Alzheimer, por ejemplo. Vamos a hablar del movimiento para personas con discapacidad que quieren practicar deporte y muchas veces no entienden o quizás no tienen la oportunidad de entrar en un deporte porque piensan que no son capaces de hacerlo. Entonces vamos a tener una mesa redonda específicamente para decir, a partir de varios análisis de movimiento es posible hacer deporte, básicamente cualquier deporte dentro de la línea. Vamos a hablar de rehabilitación en el área deportiva y en el área recreativa, que eso igual es algo que muchas veces las personas no comentan, que las personas que hacen deporte recreativo a veces necesitan rehabilitación también. Vamos a hablar de entrenamiento enfocado a la performance deportiva, y vamos a tener workshops prácticos de análisis de movimiento, de antropometría, de análisis de performance deportiva, vamos a tener de levantamiento de peso olímpico, entonces bien direccionado a esa área de tanto deporte cuanto rehabilitación. Bien,
Luego de ese congreso, tenemos nuestro querido congreso de la unidad académica el 3, 4 y 5 de diciembre. Aprovecho para que vayan reservando la fecha. La fecha por eso. Ahora, pasamos de un congreso muy específico a uno que un poco da la apertura de nuestra disciplina. Cuéntanos cuáles son tus expectativas, qué aportes crees que va a ser este congreso para nuestra unidad académica y obviamente a la comunidad educativa. Bueno, este congreso ya se está marcando como uno de los principales congresos del país. Yo creo que de nuevo vamos a tener una edición del congreso que vamos a poder tocar varios temas que trata la disciplina, y eso es lo bonito de la educación física, que uno en un congreso puede ver varias cosas distintas siendo conversadas. En este congreso específicamente nosotros como el grupo hemos decidido invitar profesores que van a hablar justamente de la práctica deportiva en niños y adolescentes. Entonces ahí vamos a salir un poco de esa línea un poco más dura quizás que estamos trabajando en el otro congreso, para hablar justamente de esa intervención. Y ahí yo creo que va a ser una interacción bonita, porque los profes que vienen ya saben que la propuesta del congreso ese año es que los profes puedan conversar con profes de otras líneas. Entonces mi expectativa es que vamos a generar discusiones bastante profundas. Y eso es lo bueno, porque finalmente los congresos uno va para ver lo que se está discutiendo de una manera bastante actual en el área. Entonces ahí ojalá que todas las personas que tengan ganas puedan venir al congreso, y lo vamos a recibir con todas las mejores intenciones posibles. Bueno, sí o sí, un asadito aparecerá por ahí, ¿no? Sí, por supuesto. Siempre está una de las cosas, yo creo que una de las cosas más interesantes de los congresos son la posibilidad de relacionarse y encontrarse con la gente. Eso, claro, la ponencia todo deja mucho, pero este otro espacio más social, yo creo que es fundamental y una de las cosas más enriquecedoras de los congresos. Bueno, y de hecho, dentro de la organización estamos priorizando esos espacios de encuentro, esos espacios de conversación, espacios prácticos, así que se viene, bueno. Sí, ahí nacen los proyectos. Ahí nacen los proyectos, igual como tu proyecto ahora con kinesiología. Bueno, sin más que agregar, agradecer tu presencia, obviamente, agradecer a la institución que nos da siempre el espacio para nuestro podcast, a la Escuela de Educación Física, al Magisterio en Actividad Física para la Salud, a nuestro grupo de investigación de Educación Física y Motricidad Humana. Sí, bueno, y el Julio es parte del magíster, es parte del claustro, el profesor, y la verdad que ha colaborado mucho. Ahí está en el comité curricular, está en la comisión de evaluación, así que Julio ha sido un tremendo aporte para el programa, así que también agradecido por estar hoy día acá, pero también por todo el aporte que ha hecho a la unidad académica y al magíster en especial. Así que ha sido una buena contratación. Sí, una buena adquisición. Sí, ya es chileno, ya es chileno. Sí. Así que Juno, muchas gracias por estar con nosotros. ¿Y eso? Como siempre, que nos sigan en nuestras redes sociales, YouTube, Instagram, en Spotify, donde nos pueden escuchar de manera gratuita y libre. Sí, que eso para nosotros es muy importante, de la democratización del saber. Agradecer a nuestra querida productora que nos ayuda. Nunca le gusta que la salten. No soy no vamos a claudicar tan ya, así que siempre estamos agradecidos. Sí, porque sin ella esto no sería posible. Sí. Y nada, invitarlos a seguir escuchándonos. Sí, ya vendrá una próxima entrevista, porque este va a ser un ciclo de muchas entrevistas, sobre todo a los académicos y académicas de nuestro magíster y de nuestra unidad académica. Así que nos vemos pronto. Sí, chao, Muchas gracias. Cuídense. Chao, que estén bien. Chao.